Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Deseo que Dios me los bendiga grandemente y ponemos este día en la presencia del Señor para que nos dé de Él, a través de su Santo Espíritu, sabiduría y entendimiento para con esta palabra que vamos a tener en cuenta en esta mañana. Dios mío y Padre Santo, bendigo, honro y doy gloria a ti, Señor mío, y pido, Señor, bendición para con cada uno de esta mi familia en Cristo, que nos disponemos a escuchar tu palabra en esta hora como este alimento espiritual, y pedimos, Señor, que por favor nos bendiga, dándonos este entendimiento para con tu palabra, Señor amado. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica para que gocemos de estas grandes bendiciones que tú das a tus hijos obedientes. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos viendo todo lo referente a los autos de la iglesia, y el primer auto que estamos viendo es el autosostenimiento. Ya hemos abarcado en algo y anteriormente estábamos viendo sobre los diezmos, y fuimos a ver también sobre ese paralelo que se da entre Melquisedec y Jesús, viendo también de qué manera debemos de diezmar, que es lo último que estábamos viendo. Ahora, es importante saber que no solo debemos diezmar ni ofrendar para la iglesia para que la iglesia pueda autogobernarse, sino también autofinanciarse y autopropagarse. Así que en este orden vamos a mirar que los creyentes deben diezmar vamos a mirar ese por qué y para qué debemos diezmar. Entonces los creyentes diezman y ofrendan para el sostenimiento económico de la iglesia. Para eso se usan los diezmos, para que el evangelio de Dios pueda ser predicado en diferentes lugares, para la apertura de nuevas iglesias, para ayudar a los que, siendo llamados por Dios, deciden voluntariamente trabajar en la obra, también para el mantenimiento de los templos, como también y mayormente para agradar a Dios. Los creyentes aportan para la obra como proponen en su corazón, diezmando y ofrendando. Eso es lo que dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 9, 6 al 9. Esto lo dice de la siguiente manera: pero esto digo, que el que siembra también segará. Oigan esto: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esa justicia de Dios permanece siempre con nosotros. Él es justo y sabe de qué manera nosotros estamos haciendo uso de este mandamiento de dar, ofrendar y diezmar para el mantenimiento y autosostenimiento de la iglesia. Así que Él ve de qué manera lo estamos haciendo, cómo estamos aportando, y dice que no faltará nada, que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esto es porque Él se encarga de suplirnos, Él se encarga de proveernos todo lo suficiente, todas las cosas suficientemente, y en ello abundemos para toda buena obra. ¿Por qué? Porque teniendo lo suficiente podemos obrar con misericordia para con todos aquellos que no proveen igual, no tienen igual que nosotros, los que hemos sido provistos por Dios. Entre nosotros siempre vamos a tener necesitados, y por eso Él quiere que abundemos en toda buena obra, dándonos lo suficiente. Y así está escrito, lo dice la misma palabra: repartió, dio a los pobres. Estamos ayudando a aquel que necesita,
su justicia permanece para siempre. Dice que cuando nosotros nos acordamos del pobre, la justicia de Dios se hace en nosotros una realidad y Él nos da con justicia, esa justicia que merecemos por hacer uso de su palabra, obediencia, de dar a aquel que necesita, tener misericordia con el necesitado, con el menesteroso. Es un préstamo que hacemos a Dios prácticamente cuando le damos a uno de sus hijos, no interesando la persona que sea, conocedora o no de la palabra de Dios, pero sea alguien que necesita. De todas maneras, Jesús murió por todos nosotros y le pertenecemos todos a Él. Bien, también en este autosostenimiento el Señor nos encarga y nos enseña a hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Esa ayuda tiene que ser unos con otros. Y lo dice en Hebreos 13:16 de la siguiente manera: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué rico saber que nosotros podemos agradar a Dios con todo lo que hagamos en bien para otros. Aquí lo nombra como un sacrificio. Bueno, sí, muchas veces toca sacrificar lo que nosotros tenemos para nuestro favor, porque muchas veces no hay sobradez en tener, pero esto lo ve el Señor de una manera supremamente valiosa, cuando nos despojamos de cosas que aún necesitamos, pero que nos despojamos de ellas para darlo a alguien que necesita. Esto, cuando se hace así, el Señor mira y obra con su justicia, y Él nos devuelve ese favor, y cuando Él devuelve cualquier favor a uno de sus hijos, lo devuelve muy bien, de una manera abundante y sorprendente. Así que no nos olvidemos de hacer el bien y ayudarnos mutuamente, también porque ahí en la palabra de Dios nos dice que Él se agrada de esto. Cuando oímos la palabra que Dios se agrada de esto, entonces con el solo hecho de ver agradado a Dios, de esa manera obramos, ¿sí?, suficientemente, ampliamente, para que el agrado de Él sea por siempre. No hay como poder agradar a nuestro Padre Dios, así como muchas veces nos empeñamos a agradar a nuestros padres terrenales, cuanto más a aquel que nos da la vida, la salud y además nos ofrece esa salvación que es tan grande. Y esto lo tenemos que tener en cuenta como agradecimiento, porque Él ya lo hizo así por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Voy a dar una nota sobre todo lo que hemos visto, y esa nota es que hay un principio fundamental de autosostenimiento de la iglesia, y es estar convencidos de que Dios siempre se proveerá para lo suyo. O sea, que Él, demos o no demos nosotros, incumplamos o cumplamos, lo que sea, Él siempre va a proveer para su obra. No debemos de tener en cuenta en nuestra mente o corazón que si nosotros o por nosotros es que va a seguir adelante la situación, y sin eso no podría ser. Él siempre va a hacer provisión. Únate a esa provisión, únate a aquellos de los que vamos a hacer claro en nuestra mente, corazón y espíritu, de que hemos servido a Dios, en parte hemos servido a Dios para que este propósito de Él sea realizado. Vamos a mirar hasta aquí la primera parte del autosostenimiento. O sea que esto no lleva mucho que entenderlo, sino saber que el autosostenimiento de la iglesia va también por parte nuestra, con todo lo que aportemos a favor de que la iglesia siga y pueda propagarse y pueda seguir propagando el evangelio por medio de lo que nosotros estamos haciendo para con las cosas que tienen que ver con la iglesia. Ahora vamos a mirar la segunda parte de este estudio, que es el autogobierno. El autogobierno, como está diciendo lo auto, nosotros mismos tenemos que gobernarnos. Así que vamos a mirar en la palabra de Dios que en la iglesia primitiva
El Padre dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Aquí empieza el gobierno, el autogobierno. Entonces, no se les olvide que en la iglesia primitiva el Padre dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto vamos a verlo en Efesios 1, 22 al 23. Miremos allí. No se le olvide que estamos ya viendo autogobierno. Dice en Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nos está diciendo aquí que lo dio para la iglesia, lo está hablando de Jesús. Así que este Jesús es quien comienza en nosotros como cabeza de gobierno. Todo se gobierna a través de esta cabeza, que es Jesús. Por eso todo tenemos que ponerlo en manos de Él, en presencia de Él, en oración, cuando querramos hacer cualquiera de las decisiones que tomemos con respecto a el bien de la iglesia. Y este Jesús es el que lo llena todo. Todo, es el todo y para todo. Nosotros estamos allí como simples administradores, pero el que lo hace todo y lo suple todo es Él, nuestro amado Jesús. Y nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo. O sea que la iglesia está sujeta a Cristo. Esto lo dice en Efesios 5, 23 al 24. Y lo está repitiendo para que lo entendamos. Volvemos a leer esa cita bíblica para que la entendamos bien. Que la iglesia está sujeta a Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así que mire cómo nosotros debemos de sujetarnos en amor, en obediencia a lo que Él nos indique a través de la palabra y nos muestre, nos hable, como Él suele hacerlo en diferentes maneras. Aquí la iglesia debe estar sujeta a Cristo, y sujetar es sostenerse, o sea, tomarse de la mano de Cristo, no separándonos de Él. Muchas veces han tomado esta palabra de sujetar como una sujeción. Por eso cuando se lee también que la mujer debe estar sujeta al hombre, piensan que esa sujeción es de golpe, de maltrato, de palabra dura, pero hay una equivocación grande. La sujeción de la iglesia, o sea, de todos nosotros a Cristo, es de la mano de Él, así como la mujer debe sujetarse de la mano del hombre para todas las cosas, estar en consideración de todas las cosas como se hacen de mutuo acuerdo. Esa es la sujeción. Pero seguimos viendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Acordémonos todos de que la iglesia somos cada uno de nosotros y que Él es cabeza de nosotros. Y también dice que su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él tiene un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia, o sea, todos nosotros. Y Él es nuestro Salvador, porque Él fue a salvar a su iglesia, o sea, a todos y cada uno de nosotros. Los 12 apóstoles estaban al frente de la obra. Estos fueron los primeros administradores de la obra de Dios. Así que ellos dejaron un buen y gran ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y vamos a mirar allí en Hechos 1, de 12 al 14, cómo nos presenta y nos hace ver, dándonos a entender sobre este autogobierno, de cómo hacerlo nosotros también, más indicándonos en este manual de vida que es la palabra de Dios, dejándonos esta indicación muy clara. Y dice así, entonces, que los 12 apóstoles estaban frente a la obra, como tú y yo lo debemos estar. Dice,
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron los al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire que aquí antes de comenzar la obra nos está indicando la manera de que debemos de hacer nosotros para todo lo que sea en la obra del Señor. No podemos iniciar nada si no estamos así, unidos, unánimes, reunidos, pero como lo dice aquí, orando. Todos estos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que hay que traer a toda nuestra familia, la familia de aquel y todos aquellos que hemos creído en nuestro amado Jesús y que servimos y queremos servir a Dios, para que todos juntos y unánimes también hagamos como esté indicando en este momento para autogobernar la iglesia. Primero poniéndonos en oración, en el mismo sentir. De otra manera, las cosas no van a salir bien si no está puesto primero en oración. Pero también dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Para poder gobernar o autogobernarnos en la iglesia debemos de tener mucha gracia, ¿sí? Tenemos que tener esa solvente forma de hacerlo. Para ello, hay que dar testimonio de Jesús. Si nosotros damos testimonio de Jesús es porque hablamos su palabra, la enseñamos y hacemos uso y caso de ella. Por eso es que dice aquí en lo que acabamos de leer en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando nosotros damos testimonio de Él, de este amado Jesús, quien dio su vida por todos nosotros, entonces viene una gracia especial que nos acobija y podemos llevar a cabo toda tarea, toda labor, de una manera impresionantemente vista de buena forma ante el Señor Jesús, nuestro Dios. Y vamos a ver aquí la forma de cómo se sigue autogobernando. Y vamos a ver en Hechos 1:20 que Matías fue elegido para tomar el lugar de Judas. Acuérdense que ya al comienzo fueron 12 apóstoles, pero Judas, quien entregó al Señor Jesús, fallando de esta manera, le tocó dejar ese lugar a otro. Y ellos vieron necesario que, como Jesús escogió a 12, era así necesario que esa misma cantidad siguieran llevando esa labor, ese trabajo. Entonces lo primero que hicieron fue, bueno, uno salió de nosotros, vamos a hacer lo que el Señor hizo en un principio, escoger a 12, si es el número que Él escogió, es porque es un número exacto para llevar a cabo esta obra. Eso lo hizo Jesús, tú también lo harás, puede ser con los mismos 12 o en el nivel que tú veas necesario, porque tú recibirás o yo recibiré del Señor la enseñanza, la dirección para que lo hagamos de la misma manera que lo hizo, escogiendo a los que Él creyó que eran indispensables en ese tiempo. Ahora, en este tiempo puede ser indispensable, 12, 11, 5, 10, los que sean, pero con tal de que hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Así que vamos a mirar cómo Matías fue elegido para que tomara el lugar de Judas. Empecemos a verlo desde Hechos 1:20. Y leámoslo en la palabra de Dios, mirando allí, mis hermanos, en esta cita bíblica de Hechos 1:20.
Y la palabra de Dios dice así, en Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí está refiriéndose a Judas. Por eso en Hechos 1:23, 26 nos sigue diciendo así, Hechos 1:23, 26. Y señalaron a dos, o sea, escogieron a dos. A José, llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y mire cómo lo hicieron, hermanos. Sigue diciendo así, esa es la forma que todas las cosas que hagamos en el Señor deben de hacerse de la manera como estamos entendiendo. Y mire cómo es, dice, y orando, ¿sí ve? Primero hay que hacer oración. Y orando dijeron, esta es la manera como el Señor nos está enseñando a autogobernarnos. Y en todo tiempo que vamos a mirar aquí, siempre vamos a encontrar que primero está la oración. Es una de las maneras que tenemos que tener en cuenta para el gobierno de la iglesia. E incluso de tu casa, de tus finanzas, de tus negocios. Si tú primero haces y copias de este gobierno, vas a tener una empresa, o vas a tener una casa, o vas a tener un hogar de una manera totalmente bendecida. Entonces vuelvo y leo. Y señalaron a dos, a José, llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Mire que están diciendo, están pidiendo, acuerde que la oración es pedir, y está mostrando, y hace que está pidiendo que les muestre, ¿sí? Muestra cuál de estos dos has escogido. No está diciendo, hemos escogido, porque aunque lo estaban haciendo ellos en persona, le están dando la gloria a la cabeza, a Jesús, ¿sí? Le están dando la honra a Jesús. Le están glorificando en ese momento porque le están teniendo en cuenta, o sea que no lo hacen menos como cabeza que es. Entonces dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, queriendo decir que Él conoce el corazón de ellos como también de los que han escogido, y Él sabrá a quién pone de los dos para que haga este autogobierno con ellos. Dice, para que tome la parte de este ministerio. Mira que está hablando de un servicio, un ministerio, o sea, gobernar sobre ese servicio. Y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí está hablando de Judas y lo nombran con su apostolado. Acuérdense que él fue apóstol de Jesús. Así que hay que mirar cómo estamos, porque a veces nos sentimos muy seguros. Y la palabra de Dios dice, mire que no vayas a deslizar, ¿cierto? El que esté seguro, mire que no vaya a deslizar. Y le damos gracias al Señor por esta palabra, porque a veces nosotros nos sentimos tan sobrados y estamos seguros en el Señor, y a veces dejamos de hacer, hacemos caso omiso de los mandamientos que da el Señor. A veces nos olvidamos de la lectura de la palabra, de orar, de hacer el bien, de orar con misericordia, y eso que nos creemos los apóstoles del Señor, sus servidores. Así que mire cómo el apóstol Judas, quien lo entrega, se olvidó de que era apóstol del Señor y entró en transgresión y en desobediencia, y le costó muy caro esta situación de olvido. Así que Él nos está dando su enseñanza, mis hermanos, para que no nos apartemos de Él y no caigamos en estos errores. Bueno, dice que mirando sus corazones para que tome la parte de este ministerio apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Mire que de entre estos dos que habían escogido, le correspondió a Matías, y esto dijeron ellos que era Jesús quien los escogía. Aunque ellos lo estaban haciendo en persona, lo pusieron en presencia de Él para que fuera como Él en su voluntad les diera esa oportunidad de ver a quien escogía. Muy bien. Acuérdese que esas suertes
que se hacían antes, se hacían con piedras que se llaman tumín y urín. Son tres piedrecitas, dos de un color y una de diferente color. Y eso la echaban en el pectoral, en un bolsillo, como cuando tú usas una sudadera y metes los bolsillos de la sudadera o de una pijama y se encuentran las dos manos por dentro. O sea, es un túnel, un huequito que hay ahí, como un túnel. Y ahí echaban las piedritas y decían, y oraban y decían al Señor. Ellos decían que cuando, vamos a poner un ejemplo, dos piedras negras y una blanca. Entonces decían, si sale la blanca, le toca a tal. Y si sale la negra, le toca a tal. Entonces, eso hicieron ellos. Y así como ellos echaron esas suertes, le correspondió a Matías. Y fue cuando él responde la oración de ellos. Fue la última vez que usaron esa. Hasta ahí se usó ese tipo de suertes, ¿no? Hasta ese tiempo, en ese momento. Bueno, ahora miremos que los creyentes reconocían a los apóstoles como una autoridad, oigan esto, y buenos administradores de los recursos económicos de la iglesia. Esto es tan importante, mis hermanos, que las personas que están con nosotros en los templos, que son iglesia del Señor, nos reconozcan a todos los que llevamos a cabo el autogobierno de la iglesia como personas honestas, como personas que realmente estamos capacitados primeramente por la palabra de Dios y por la obediencia a su palabra, con un buen proceder y buen testimonio en todo tiempo, de que hacemos las cosas legal, pulcra y decentemente como para el Señor. Y aquí los creyentes, o sea, los que estaban ahí con ellos, tenían este grupo que eran los administradores, que eran los apóstoles. Entonces, estos creyentes reconocían a los apóstoles como una autoridad y buenos administradores de los recursos económicos de la iglesia. Por eso nosotros, como pastores, guiadores de este redil, de estas ovejitas, tenemos que ser ejemplos siempre de que somos muy buenos administradores y que debemos de manejar las cosas en una manera correcta. Y una manera correcta es no ir a tomar más de lo que debemos tomar en la administración, porque hay que hacer la diferencia. Hay que tomar en cuenta que Dios dice que el que vive el evangelio viva, el que coma del evangelio, pero no ir a propasarse en tomar más de lo debido. Debe de ser de acorde a las entradas, que haya ojalá un sustento normal y que no vaya a pasarse en el cual vaya a engrosar las economías de una familia o de una persona, o como es el pastor o la familia pastoral. No, esto debe ser muy, muy bien medido. Así que en esta medida también debemos de obrar nosotros. Y mire cómo lo dice Hechos 4, 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, oigan esto, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. O sea que estos apóstoles eran justos en repartir de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y allí nada decía ser de cada uno, sino que era como de todos, ¿ok? Pero cuando habla de personas que tenían heredades y propiedades, porque son personas muy ricas, muy pudientes. No podemos hacer uso de las personas que no tienen, ir a tratar de sustraerles o quitarles lo que tienen, porque sería mal. Esto es, por eso dicen que cada uno dé como propone en su corazón, ¿sí? No por necesidad, pero sí con alegría. Y esto hacían las personas que tenían, porque se veían que eran prosperados por el Señor. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta para que no vayamos a caer en descrédito
con el Señor. Entonces hago aquí una pausa, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Los amo en el amor del Señor. Sigamos juiciosos congregándonos e invitemos a otros y compartamos el Evangelio también con otros. Amén.